Hola, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual les estaré hablando sobre técnicas de estudio que aplico en mi rutina. El objetivo de este video es que comprendas cuál es la importancia que tiene utilizar técnicas efectivas en tu estudio, atendiendo a esa necesidad que tenemos por mejorar el rendimiento. Desde el estudio he estructurado un sistema de aprendizaje que yo utilizo y que personalmente me sirve para estudiar diferentes conceptos sin importar la temática. Es importante tener en cuenta nuestra forma de estudiar para empezar a mejorar nuestro rendimiento, de tal manera que lo que estemos estudiando lo podamos entender, asimilar, contextualizar y finalmente interpretar según sea la medida del contexto. De manera que necesitaremos herramientas que nos permitan cumplir esas funciones específicas que tengamos. Para entrar a profundidad en las técnicas efectivas de estudio, hay que aprender a reconocer cómo nuestras emociones afectan la calidad del estudio. Entender cómo funcionan nuestras emociones es fundamental, ya que ello determina la calidad y el rendimiento de nuestro aprendizaje. Existe algo llamado ciclo de las emociones en el estudio, el cual consta de los siguientes pasos. El primero está en la predisposición, después en la rutina, siguiente es el bloqueo y finalmente se llega a un equilibrio. Este ciclo puede ser tanto positivo como negativo. Dependerá desde la predisposición que tengamos hasta la conclusión final. Si vos querés saber más a detalle sobre cómo funcionan las emociones en el estudio, te recomiendo mucho que veas mi video sobre herramientas emocionales, en la cual te muestro una excelente herramienta como el diario. Te puede ayudar a plasmar preguntas y procesos de reconocimiento propio para entender cómo estás funcionando en determinados momentos. Esto te va a permitir de alguna manera saber interpretar cómo vas a actuar ante momentos de irracionalidad y también cuáles son las mejores soluciones para implementar después de haber cometido algún error. Voy a pasar a explicarte cuál es mi sistema de estudio, el cual yo utilizo a la hora de estudiar. El estudio consta de un principio básico, el cual se llama EOC. Es un acrónimo en el cual quise ejemplificar un modelo de estudio, el cual consta de entender, organizar y contextualizar. EOC. En este sistema trato al máximo de mantener una motivación inicial o generar un interés. ¿Cómo puedes generar una motivación inicial o un interés? Te dejaré una serie de videos los cuales explico más a detalle eso, pero para entrar específicamente al sistema, primero tengo que reconocer cuáles van a ser esos objetivos semanales. Una semana antes de realizar cualquier objetivo de estudio, debo de reconocer cuáles son mis intereses y de esta manera organizarlos en unos bloques de tiempo. Por lo que, dependiendo de la temática que tenga en la semana, trato de organizarlo en un bloque de tiempo específico, en el cual pueda ser realizable y también pueda ser flexible. La herramienta que yo utilizo se llama Google Calendar, en la cual prácticamente organizo los bloques de tiempo en un día específico. El siguiente paso que hago después de reconocer estos objetivos semanales es la preparación. Un día antes de comenzar la semana, o sea un domingo o un sábado, trato de priorizar un bloque de tiempo en el cual organizo de manera semanal las prioridades que tenga en esa semana. Por lo que yo te recomiendo, a experiencia personal,
que manejes una libreta, ya sea digital o física, en la cual reúnas esas ideas y en ese bloque de tiempo trates de especificar de manera corta, con objetivos SMART, qué es lo que quieres tú para esa semana. Por lo que estamos dedicando un día, en la cual vamos a preparar toda una semana de estudio. Es importante esto porque ello nos dará la dirección y nos dará los motivos por los cuales debo de estudiar estos temas durante la semana. El tercer paso, después de comenzar el primer día de estudio, es directamente evaluarse. ¿Cómo así? O sea que empiezo la semana haciéndome un examen. Por Dios, ¿esto qué es? A ver, yo te explico bien. El evaluarse nos va a permitir generar un principio, el cual es el principio del primer conocimiento. O básicamente es generar una idea general sobre un tema en específico y generar una espiral de conocimiento en el cual tratemos de conectar un tema X con un tema Y y este tema tenga dinamismo y funcione de manera rutinaria, dinámica. Por lo que al evaluarnos estamos priorizando una orientación específica sobre lo que queremos estudiar y de alguna manera también reconocer esos puntos ciegos, ya que nuestro cerebro funciona de tal manera en la cual trata de rellenar espacios, no reconociéndolos, sino directamente absorbiéndolos. El cerebro nuestro no reconoce lo que no sabemos, y por ello reconocer con esta herramienta de evaluación esos puntos ciegos nos va a permitir de alguna manera tener visión y foco hacia el tema que queremos trabajar. Algo que debo especificar es que nunca debemos hacer el artículo, estudio, trabajo completo. ¿Cómo así? Básicamente, el priorizar un bloque de tiempo en el cual estemos trabajando solo en un tema nos va a abrumar y ello va a reducir la calidad del estudio, por lo que yo te recomiendo que utilices un método de estudio distribuido en el cual con la herramienta que vos utilices podás organizar de manera distribuida durante la semana ese estudio de tiempo. Por lo que si en un día estudias 4 horas un tema en específico, puedas distribuirlo de otra manera en la cual en 4 días estudies 1 hora de tiempo. Por lo que estaríamos priorizando al tiempo una mayor frecuencia, estableciendo un pico de crecimiento, entendiendo obviamente la curva del olvido y finalmente reconociendo esos procesos biológicos que tiene nuestro cerebro al aprender y reconociendo evidentemente que no vamos a estar dispuestos a estar 4 horas con el mismo rendimiento inicial que podríamos tener en un estudio distribuido de 4 horas. Bueno, ahora sí, viene el paso más importante, que es la codificación elaborativa, o donde se fundamenta la filosofía del EOC. El EOC, como te dije al principio, es entender, organizar y contextualizar. Y básicamente cumple una función elaborativa, en la cual nuestro cerebro está tratando de crear conexiones sinápticas sobre un tema que no es conocido. Digamos, ¿de qué está formado este lapicero? Al observarlo puede decir, bueno, de plástico, tal, no sé, pues, muchas cosas. ¿Y cuál es su función? Puede decir, la función de este lapicero es escribir en una herramienta digital. De alguna manera estoy permitiendo a mi cerebro crear una noción en particular sobre un tema en específico, de tal manera que pueda tener una orientación y pueda tener
una elaboración de preguntas que me permitan tener una guía de aprendizaje. ¿Cómo así que una guía de aprendizaje? Al crear la necesidad de saber de qué está hecho esto y cómo funciona, nos vamos a profundizar con esas herramientas que vamos a utilizar en la organización y en ese estudio que vamos a tener para tratar de profundizar en ello que queremos saber y ya después hacer para finalmente ser. Esto responde a los ámbitos del conocimiento. Les los explicaré más a detalle en las herramientas emocionales. Pero volviendo a tierra, lo que hacemos es elaborar una respuesta o hipótesis sobre un tema, el cual más adelante le daremos una solución con argumentos que encontremos en las investigaciones. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que en la organización de ese día, en la semana, tenemos que tener una herramienta en la cual reunamos esa base de datos que nos va a permitir tener todas las referencias materiales y al momento de estudiar directamente en un clic poder tener las referencias a la mano y estudiarlas, ya que reconozco desde mi parte del estudio que al buscar pierdo mucho tiempo. Puedo buscar sobre cómo funciona este lapicero, pero antes puedo ver otras cosas. Y ahí caemos en un ciclo de procrastinación. Tenemos que entender que la voluntad no nos va a servir en el momento de estudiar si no tenemos todo a la mano. Por ello, te recomiendo mucho que a la hora de organizar tu semana busques esas referencias importantes y las guardes en un solo lugar. Ese lugar se llama Notion y esa es la segunda herramienta que yo utilizo. Notion es una herramienta en la cual vos podés crear bases de datos, podés hacer muchas cosas y te recomiendo mucho que busques tutoriales de cómo puedes manejar Notion. YouTube es una gran herramienta para capacitarse, por lo que al buscar diferentes formas de utilizar Notion y que vos empeces a trabajar en ella, te va a permitir tener un accesorio más, una herramienta más, la cual te va a ayudar a mejorar en esa organización del estudio. Porque a veces es mejor sacrificar la belleza que ser más eficiente. Bueno, el siguiente paso a la hora de estudiar es reconocer esos procesos de metacognición. ¿Cómo así? Básicamente es reconocer que en el tema que yo tengo, cuáles son sus principios, cuáles son sus funciones y cuál es su finalidad. Hay temas que pueden ser sencillos o muy difíciles. Esto va a tender mucho a cuál va a ser tu nivel de aprendizaje dentro de este tema. En esta curva de habilidad, vos tenés que reconocer esa dificultad que tenga esa actividad, de tal manera que vos puedas aplicar herramientas de estudio, las cuales elaboren o tengan una imagen mental de lo que significa ese tema. Un ejemplo de estas herramientas puede ser un palacio mental. Los palacios mentales básicamente son una forma de visualizar un concepto, un proceso, una idea en la cual vos podás tener esa referencia al instante, ya que tu mente sabe cómo funciona ese proceso. La herramienta que yo utilizo para organizar este tipo de elaboraciones, reconociendo los principios y sus finalidades, es OneNote o un cuaderno. Puede ser un cuaderno o OneNote en la tabla. Con estas dos herramientas, vos
podés de alguna manera tener una articulación detallada sobre el tema y podés volver a esa mentalidad del primer principio. ¿Cómo? Volviendo a esa nota principal, conectándolo con otro tema que tengas a la semana. Lo que tratamos de priorizar en este sistema es que no nos ofuscamos por no ver lo que teníamos que ver, no. Simplemente tratamos que en esa curva de aprendizaje que nosotros personalizamos, tratamos de generar esa retroalimentación activa con esos conocimientos que vamos plasmando en una libreta o de manera digital. Esa tu preferencia, como vos te sentás mejor. Por lo que finalmente, reconociendo todos estos procesos en el sistema de aprendizaje, quiero darte un mensaje final, el cual es que cada sistema de aprendizaje es diferente, porque cada persona es diferente, por lo que las características individuales corresponden a las necesidades que tenga cada individuo. Por lo que si quieres ver un video más detallado al respecto de cómo funcionan nuestras emociones, acá te lo voy a dejar. Y si quieres ver un video de cómo podemos implementar bases conductuales que nos permitan mejorar en nuestra calidad de vida, te dejaré otro video acá en el cual se establece cómo implementar hábitos positivos. Muchas gracias por ver el video de hoy. Espero tengan un buen día.